Gu Chen es el CEO de una importante compañía y está felizmente casado con la hermosa An Xiongmeng. Un día, ambos viven un malentendido y Xiongmeng se va de la casa. En el camino, es golpeada por unos maleantes quienes la secuestran. Cuando Gu Chen finalmente logra encontrarla, ella no recuerda que él es su esposo. Resulta que Xiongmeng perdió la memoria debido al fuerte golpe que recibió. Cuando Gu Chen intenta llevársela, ella se opone pues afirma que no lo conoce. Ya en casa, él le cura las heridas y, conmovido por lo que le ocurrió, la abraza y le pide perdón por no haberla cuidado lo suficiente. Aunque Xiongmeng no entiende nada, empieza a dudar de si Gu Chen es realmente su esposo. Al día siguiente, el doctor le trae los resultados médicos de Xiongmeng, y estos indican que ella perdió la memoria debido al fuerte golpe que recibió en su cerebro. Gu Chen le pregunta si algún día ella podría recobrar su memoria, y el doctor le dice que esto es muy poco probable. Esto sin duda preocupa a Gu Chen, pero a su vez piensa que es mejor que ella olvide algunos de sus recuerdos. ¿Qué querrá decir con esto? Mientras Xiongmeng trata de recordar quién es en realidad, de repente llega una tipa desagradable y le da una cachetada a ella. La amenaza y le dice que si quiere vivir debe dejar a la familia Gu en paz y largarse. Esta chica desagradable resulta ser Lin Muqing, hermanastra de Gu Chen y una de las socias de su empresa. Al parecer, ella planificó su secuestro. Como la primera cachetada no fue suficiente, la mujer intenta pegarle de nuevo y llega Gu Chen y la detiene. Le dice que deje de meterse con su esposa. Ella, como una mansa palomita, se va. De repente, él abraza a Xiongmeng y le dice que él estará ahí para siempre para protegerla. Pero qué adorable es nuestro Gu Chen. Esa noche, ella trata de entender quién es esa mujer que le pegó y se pregunta por qué la secuestraría. En ese momento llega Gu Chen y le pide disculpas por todo lo ocurrido y le da de comer en la boquita su pastel favorito. A la mañana siguiente, mientras Xiongmeng se arregla, recibe una llamada de su madre y ella no sabe qué hacer, así que finge que la conoce, pero después se siente mal de no recordar ni siquiera a sus padres. Por otro lado, Gu Chen está intentando averiguar quién le hizo daño a su esposa, pues no puede permitir que algo así vuelva a suceder. En ese momento llega Lin Muqing y lo invita a salir en la noche, pero él le saca el cuerpo y le dice que tiene una cita con su esposa. No conforme con esto, Lin Muqing vuelve y le pone un medicamento a la bebida de Gu Chen y lo invita a ir al cine. Él de nuevo la rechaza y cuando se toma la bebida se marea y ella intenta seducirlo. Él se da cuenta, la rechaza y la regaña por su actitud y le dice que Xiongmeng es la única en su corazón. Cuando Gu Chen llega a casa, su esposa lo recibe con un rico plato de comida. Él queda encantado y se acerca más y más a ella y no se resiste de darle un dulce beso. Pero claro, como esto es nuevo para ella, termina rechazándolo. Él le pide perdón y le dice que esto no volverá a suceder hasta que ella pueda acostumbrarse. También le promete que la protegerá por siempre. Ella se conmueve por sus dulces palabras y le da un tierno abrazo. Por otro lado, la arpía de Lin Muqing está planificando hacerle daño otra vez a Xiongmeng. Una noche, Xiongmeng se queda dormida en el sofá y Gu Chen llega y no puede dejar de admirar su belleza. Cuando ella despierta, él la recuesta en su hombro y ella pregunta qué significa ese álbum que estaba mirando. Y él le cuenta que ella era una importante diseñadora de moda y que a causa del accidente dejó a su asistente a cargo del estudio. Ella se emociona por eso y él le da un dulce beso en la frente y la lleva a la cama. Aunque no puede resistir las ganas de besarla, recuerda la promesa que le hizo y cuando se va a ir, ella lo jala de su bata y le da un romántico beso. Al día siguiente, Xiongmeng va a su tienda de moda y su asistente le dice que no se preocupe por nada, que ya lo sabe todo, y le muestra la que solía ser su oficina. Ella intenta recordar, pero no lo logra. De repente recibe un mensaje de texto donde ve una foto de ella secuestrada y golpeada. En ese momento empieza a tener recuerdos de su secuestro y termina desmayándose. Preocupado, Gu Chen la cuida tiernamente en el hospital. Cuando Xiongmeng es dada de alta, recibe un mensaje de texto donde le dicen que sus padres están secuestrados, que vaya al mismo sitio donde ella fue rescatada cuando la secuestraron. Así que ella va y los encuentra atados y golpeados. Ella queda en estado de shock y empieza a tener leves recuerdos de su infancia, y finalmente recuerda que ellos sí son sus padres. Pero cuando trata de despertarlos, ellos no lo hacen, así que lamentablemente se da cuenta que ya están muertos y llora desconsoladamente. Ella es llevada a casa y Gu Chen la cuida. Como la ve muy mal, le dice al secretario que esconda el teléfono de sus padres que encontraron en la escena del crimen.
Gu Chen se siente muy mal por todo lo ocurrido y empieza a tener recuerdos. En el fondo, él sabe la respuesta a toda esta tragedia. A la mañana siguiente, él tiene una conversación con su secretario donde planean dar una noticia falsa de cómo murieron los padres de Xiao Meng. ¿Será que él tiene algo que ver con todo esto? No puede ser. El secretario le muestra una gran suma de dinero que alguien pagó para cometer tan terrible crimen. Cuando Xiao Meng está arreglando su cama, descubre el celular de sus padres. Ellos grabaron un video cuando fueron secuestrados. Allí ella se da cuenta quién fue el hombre que los asesinó y descubre que es el mismo hombre que la secuestró a ella. Así que va y le cuenta todo a Gu Chen. Pero él se pone nervioso, la abraza y le dice que todo estará bien. Y luego piensa en que ella no debe saber la verdad. ¿Pero qué está pasando? Gu Chen enfrenta a Lin Muqing y le dice que sabe que ella es la mente detrás de toda esta tragedia y la amenaza con contar todo. Ella le dice que tenga cuidado con lo que dice y lo pone a escoger entre su esposa o su empresa. Gu Chen conversa con su secretario y le dice que aunque sabe que Lin Muqing está detrás de todo, no puede delatarla, porque tanto la familia de ella como la de él serían salpicadas ya que son una misma empresa. En ese momento llega Xiao Meng y escucha toda la conversación. Así que lo enfrenta y le dice que le duele que sepa todo lo que hizo Lin Muqing y aún así no vaya a vengar la muerte de sus padres. Xiao Meng enfrenta a Lin Muqing y le dice que si ella está detrás de la muerte de sus padres, y ella muy altiva le dice que sí. Así que cuando está a punto de golpearla, llega Gu Chen y se la lleva. Xiao Meng está empacando sus cosas para irse de la casa y de repente encuentra un acta de divorcio firmada por él y empieza a recordar el pasado. Resulta que antes de perder la memoria, ella descubrió esos papeles de divorcio firmados por él y se enojó tanto que también le prometió que firmaría dicho divorcio si era lo que él tanto quería. Cuando ella estaba a punto de irse, llega la suegra que obviamente está aliada con Lin Muqing, pues esta le lavó el cerebro. La vieja empieza a insultar a Xiao Meng y cuando le va a echar agua encima llega Gu Chen y la detiene. Pero qué familia tan tóxica. Xiao Meng no aguanta más y le dice a él que ya le dejó firmados los papeles del divorcio y se va. Allí él se da cuenta que ella ha recuperado la memoria, pero no piensa dejarla ir y mucho menos divorciarse de ella. Gu Chen va a ver a Xiao Meng y le pide que por favor regrese con él, y ella le dice que mientras no lo ayude a vengar la muerte de sus padres no lo va a perdonar. Ya ella recuperó la memoria y volvió a ser la misma de antes. El secretario de Gu Chen va a verla y le dice que la ayudará a vengarse, así que la ayuda a ingresar a su empresa, y sí, para sorpresa de Gu Chen, ella ahora va a trabajar con él. Todos se sorprenden cuando la ven, pues tiene una mala reputación gracias a Lin Muqing. Gu Chen se encarga de que nadie se meta con Xiao Meng dentro de la empresa y la protege. Además, su secretario se ganó el corazón de Lin Muqing y empieza a trabajar como su asistente. Xiao Meng comienza a investigar a Lin Muqing para descubrir las fechorías de ella y así vengarse. Gu Chen está al tanto de todo esto y le dice a su secretario que la deje investigar, pues es la única manera en que puede ayudarla. El secretario se acerca más a Lin Muqing y se van a beber. Borracha, ella confiesa que está enamorada de Gu Chen y le molesta tanto que haya escogido a Xiao Meng. Un día, Xiao Meng entra a la oficina de su esposo e intenta seducirlo, pero él no cae en su trampa pues sabe que a él también quiere investigarlo, así que se va y le deja la tarjeta de acceso a los datos de la empresa y ella se da cuenta. Xiao Meng descubre gracias al secretario que la empresa de Lin Muqing ha hecho negocios turbios. Así que ella y el secretario se alían para dejar caer la máscara de Lin Muqing y así Xiao Meng pueda vengarse. Por eso su secretario le tiende una trampa, la seduce y pasa la noche con ella. A la mañana siguiente, él la trata como toda una reina y ella le confiesa que tiene una alta suma de dinero y que no sabe qué hacer con él. Así que él le da sugerencias de cómo invertirlo y ella accede. Por eso, él planifica cuidadosamente obtener todo el dinero para que ella se quedara sin ningún centavo. Cuando finalmente Lin Muqing se da cuenta que ya no tiene el dinero, el secretario le confiesa que todo este tiempo estuvo trabajando para Xiao Meng. Ella se enfurece tanto que va a cachetearlo, pero él no se deja y se va. Lin Muqing enfrenta a Xiao Meng en su oficina y tienen una fuerte discusión. Sale a relucir el odio que ambas sienten. Xiao Meng pierde la paciencia, tanto que quiere ahorcarla. Lin Muqing saca un cuchillo, pero Gu Chen llega en ese momento y lo lastima a él. Y bueno, después de esta escena súper dramática, llega un hombre que al parecer es el hermano mayor de ella.
La regaña y le dice que ya no pertenece al grupo de la familia Ling. Gu Chen es llevado a casa y mientras duerme, Xiang Meng lo besa y le manda la foto a Lin Muqing diciéndole que está con su amor para así vengarse de ella. Y obviamente logra hacerla enojar aún más. Así que una noche Lin Muqing va a su casa y la agarra por el cuello de una forma súper dramática. La mujer está decidida a todo, así que rocía el lugar con gasolina para prenderle fuego. En ese momento llega Gu Chen y la salva. Ella le dice que la deje morir con ella, pues sin sus padres la vida no tiene sentido. Así que cuando se va a prender en fuego, él se lo impide y le dice que se vaya, que él mismo vengará la muerte de sus padres. ¿O será que la prenderá en fuego? No, mentira, nuestra Xiang Meng no es tan cruel. Ella le dice a Gu Chen que la entregue a la policía y así fue. Después del incidente, Xiang Meng desaparece y deja triste a nuestro protagonista. Ella se reúne con su secretario y él le dice que le dé su pago por ayudarla todo este tiempo. Y le pide una sola cosa, que se reconcilie con Gu Chen. Ella se niega, pero finalmente él le cuenta toda la verdad. Resulta que ese papel de divorcio lo hizo Lin Muqing para amargarla, pero Gu Chen nunca supo de esto. Es decir, la pelea inicial fue todo un malentendido. Ella se queda pensando en todo lo ocurrido. Por otro lado, Gu Chen está desahogando sus penas en alcohol, cuando de repente llega Xiang Meng y tienen una noche romántica como todos unos recién casados. Sin embargo, ella toma una decisión realmente triste. Decide irse. ¿Qué? Así es. Ella, aunque lo perdonó, afirma que no puede vivir en ese lugar como si nada. Entonces para nosotros los espectadores no lo perdonó. ¡Qué cruel! Así que se fue y lo dejó solito. 5 años después aparece con un pequeño niño. Esa noche de pasión, ella quedó embarazada y decidió criar a su hijo sola. No, ¿cómo va a ser? Por eso nuestra historia termina con la madre y el niño caminando por la calle y pasa nuestro galán en un auto y los ve y termina diciendo que no puede olvidarla. ¡Qué final tan triste! Simplemente fue algo totalmente inesperado. Aunque la trama fue buena, en lo personal ambos debieron quedar juntos, pues él siempre lo dio todo por ella, la cuidó con ternura y la amó hasta el final. Todo lo que puedo decir es que ojalá haya una segunda temporada, pues el final quedó bastante abierto. ¿Y tú qué opinas? ¿Te gustaría una segunda temporada? Déjalo acá abajo en la cajita de los comentarios. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.